Lo mm. estaba enviando a la hoguera. Ahí está. Lo que más es, a ver, probablemente pueda encontrar algo más alto. Improvisando ya, pero Como tiene que ser, nivel, po, nivel weón. ordinario, culiao. Mira, ahí me hizo una cuenta del computador, así tengo mi reflejo de qué está ocurriendo en el video. Te puedo ver también, si no, no te voy a ver ni una weá. Creo que estoy muy alto ahí, ¿verdad? Déjame, agrégame la llamada primero, pues, weón. ¿Quién es este weón? Se pone el ¿Quién es Dastrick. este ordinario, weón? Saquemos este culiao. Con el Dastrick. ¿Y Oye, no me gusta esta weá de. Parece que esto era en Asia, culiao. no te gustó al final, weón? ¿Qué cosa? Que la weá que pusiste, pues, weón. Yo no puse esta weá. Me refiero a esto, weón. Sí, pues ¿Cómo se llama esto? no te gustó. Abanico. Ah, estaba ahí. Abanico. Pensé que lo habías Sí, puesto esa vos, weá. weón. No, ¿cómo va a andar poniendo un abanico, weón? Puta, Con normal, letras weón. Oye, chinas, en weón. todo caso, weón, esta weá parece un estudio porno, weón. Sí, weón. Así como Como que que ahí aquí me estoy preparando. estáis como haciendo la entrevista, weón. Sí. Ya, a Está a ver, punto de entrar, cuéntame cuántos años tienes. está a punto de entrar Johnny Sins aquí ahora al lado, culiao. Ah, weón. ¿Pero qué hace este Oh, Patricio Cornejo acá? Espérate, lo voy a sacar de acá. Chat pin. así como pensándolo, igual está Ahí como muy. está. A ver, Look at my eyes, gallery. yo creo que por ahí Creo está que bien. estamos perfectos, weón. ¿Y yo ahí más alto se ve mejor o no? Estaba mejor antes, weón. Está bien, weón. Ahí, chao el paquete, papá. Ahí está. Estaba bien, como lo tenía ahí antes, weón. Es que es muy amplio, po, weón. Se perdía Ah, un sí, poco, po, es weón. verdad. Yo no sé. Aquí está Ya, mejor, pico ¿cachai? de poner nomás, weón. Dice los músculos. Oh, Démosle ahí los nomás. veo brazos, culeados. Qué chucha, weón. Bajando cualquier grasa, culiao. ¡Oh! Yo hoy día vengo a hacer abdomen. Estuvo pesadito, weón. En verdad no estuvo tan pesado, es como lo que siempre hago. Es la Claro. rutina que empezamos a hacer. Pero el ¿Sí? tema es que como ya no estoy haciendo días de descanso, están como todos los días uno sobre Claro. otro y se empiezan a Sí. trasalopar. No, Traslapar. traslapar, Sí. exactamente. Empiezan a Rapalapar. traslapar un poco y como que no hay mucho descanso. Entonces por eso es esencial ahora la alimentación y el descanso. Ujú, sí. De hecho, ahora que lo decís eso, claro, especialmente con los días de abdomen, que son bien como, tienen un impacto después de un tiempo, después de un periodo. De hecho, yo creo que el abdomen te pega al segundo día de descanso, ni siquiera al siguiente día. Por ejemplo, igual, pues hice abdomen hace 2 días y ayer en la noche era que ya estaba con dolores en serio. Y siempre me pasa que cuando hago abdomen me da por estornudar. Y estoy estornudando y ¡oh! Cada estornudo es como Oye, una tortura. yo me acuerdo el primer día que volví a entrenar después de años. Entrené con el Benja, con mi hermano chico allá en la casa. ¿Mm? ¿Ya? Y me acuerdo que empezamos a entrenar y yo llegué al punto que terminé vomitando, ¿sabes? De ¿Por enfermo, así qué? de cagado a No. la cabeza porque llevaba mucho tiempo sin entrenar. Quería ya volver. Me acuerdo que me miré al espejo, estaba así como en ese delantal de grasa, weón, Ah, ya. como tetas caídas, pálido. Dije, Mm, no, aquí tengo que hacer algo. Y ahí empecé a entrenar de nuevo y me acuerdo que esa vez le dije al Benja, ya Benja, entrenemos. Nos pusimos a hacer abdominales, rutina, de todo. Y el Benja como que terminó y se fue a jugar LOL. Yo seguí. ya. Y en eso le digo, Benja, dame una bolsa, weón. Me da una bolsa de Mm, papel. Y la weá se oh, ya. transfondó y empezó a caer. Goteando, man. Oh, la weá Horrible. asquerosa, pero Sí. boté todo el ser asqueroso que era, weón. O sea, de alguna forma igual o sea, no es recomendable para nada, pero por último te ayuda como a enfocarte, te ayuda como a reconocerte y No, apreciar dónde mentira, estás, weón. weón. Mentira, esa weá no es necesaria, Sí. weón. No es O sea, necesaria, weón. es que Es no, como, claro que no es es como necesario, rabia pero contenida al fin y al cabo contigo mismo, como que te querís hacer daño en un momento, sí. weón. Como que ya. Si no digo que sea necesario, pero sí hay que tratar, porque pasa, a mí también me ha pasado ese momento en el que te odias a ti mismo y lo único que querís como que querís que el entrenamiento que lleváis haciendo durante un periodo te dé un resultado, te haga sentir como que está valiendo la pena y como que así más esfuerzo, siendo que no te va a dar un esfuerzo al otro día, a la otra mañana no vaya a ver que creciste 3 centímetros de brazo o cualquier cosa, pero igual te hace querer esforzarte un poquito más y al final te terminé rompiendo. Es algo por lo que cuidarse, pero por último, entendís cuál es tu punto límite. Que llegar a vomitar en un entrenamiento no tiene sentido, weón. No, la verdad es que no tiene sentido. Ya iba un poco con las cosas que hemos estado hablando últimamente. Que al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa cuando tú, por ejemplo, te propones la meta de mejorar tu estado físico, mejorar tu estado mental, etcétera? ¿Mm? Y en algún momento recaes en alguna de estas trampas, los típicos cravings, como por ejemplo, en mi caso, me declaro culpable el craving de comer palomitas, es mi ¿Mm? punto débil sí o sí. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Si es que tú caes
Y cuando vas a comprar eso, cuando estás yendo, cuando haces la compra inconscientemente, Mm, prácticamente no te sientes tú en el momento que lo estás haciendo. Entonces, de alguna claro. manera, como que sientes que vas contra tu voluntad, lo estás haciendo y en el mismo momento sabes que estás fallando, pero de alguna manera como que lo Mm. quieres tapar y no lo tomas en consideración. Pero todo Es eso se como, empieza a acumular y en el momento en el que terminas de comerte eso o haces cierta acción, no sé, esto obviamente se puede como hacer metáfora a cualquier cosa, después todo eso como que explota en ti y te hace sentir horrible. De verdad que muy, muy, muy mal. sí. Cuando me he enfrentado a esa situación, bueno, ayer estuve en una situación similar, logré salir por suerte, como que uno, lo primero que tiene que hacer es como pedir ayuda, de alguna forma como mostrar que está pasando por eso, porque si uno lo oculta, al final lo único que produce es tapar esa idea que creaste, que como dijiste es como una bola de nieve, que al final se va acumulando con otras ideas y creaste una realidad que es a donde te estás dirigiendo, la realidad en la que te comiste ese paquete de cabrita, te comiste esa pizza, te comiste un McDonald's, creaste la idea y sabes que vas a caminar hacia allá, que estás yendo en ese sentido sin importar las consecuencias. Pero claro, nunca como piensas cómo te vas a sentir después de. Solamente sabes que necesitas, te mientes o te dices que necesitas sentir que estás comiendo ese extra. Pero es muy difícil salir de ahí si solamente te guardas el pensamiento, porque te empiezas a llevar inconscientemente, apagas el cerebro y empiezas a caminar en esa dirección, a la fila del McDonald's, al pedir una pizza, al Papa John's, cualquier cosa, y al final no para esa bola de nieve hasta que te estás comiendo esa pizza o lo que sea, y ya estás lleno, destruido, y después empiezas, oh, ¿por qué hice esto? Oh, ¿qué me llevó hasta acá? No, es horrible. Y lo peor es como esa sensación de inconsciencia, de no poder sobre ti Claro. mismo, como que te dejas llevar, estás como una hoja en el viento. Esa Mm, sensación es lo peor, de verdad que es lo peor. ¿Y cuál es no. la forma en que yo encontré que me ha servido últimamente para evitar esto? Al fin y al cabo, cuando tengo como estos pensamientos o esta como ímpetu de fallar o hacer algo, digo ya, como tú dijiste, como que hay un camino que se abre, ¿verdad? Que es el que quiere decir que sería como fallar en eso, decir Mm. ya. Y usar el poder de la mente en ese momento. Y traer al presente cuál sería tu sensación. De verdad que sentirlo en ese momento, en el presente, traerlo como ahora. ¿Cómo sería mi Claro, sensación? ¿Cómo me sentiría? ¿Estoy logrando lo que me propuse? ¿Dejaré de hacer algo en este caso? Y eso como que me dije, no, de verdad que no me puedo sentir así, así que voy a seguir. Y después cuando me acuerdo que de hecho voy a seguir con el ejemplo de las palomitas, porque agarré ese paquete, lo dejé en el carro, dije, lo voy a comprar, era medio kilo de palomitas. Lo tiré cuando iba a comprar, dije yo. No, no lo voy a llevar. Después cuando salí me sentí tan aliviado que dije, no, esta sensación como de orgullo de uno mismo es 10 veces mejor que esa sí, sensación de haber fallado y después tener que volver a levantarse y decir, claro, voy a fallar de nuevo y que esta es la última, porque siempre, siempre es la última. un ciclo, sí, sin fin. Quedas atrapado en ese me lo merezco, lo voy a hacer porque puedo y al final te terminas hundiendo. O sea, pese a que estoy conforme con muchos de mis resultados que he tenido en la mayoría de los aspectos, en el gimnasio, en nutrición y en todo, siento que no he llegado a ese punto, que no he llegado al sacrificio real y no me da la satisfacción de haber Mm. concretado mi objetivo personal de forma física por eso mismo. Porque llegas a cierto punto en donde, claro, tengo fuerza, me veo bien, tengo buena nutrición, soy atlético, tengo resistencia, pero no es mi clímax, no es mi prime. Y sigo caminando hacia allá, y sigo caminando con ese ideal en mente que, sin importar la forma en la que sea eso que te va a hacer sentir satisfecho contigo mismo, no importa qué tan bueno o qué tan malo sea, no hay, depende de ti. Pero si no lo logras y cada vez que te acercas un poquito más, te vuelves a decir, no, es que me merezco un escape, me merezco un relajo, me merezco algo más que me haga sentir mejor, que me ayude a continuar, que te saque un poquito de la ruta, al final lo único que hace es retroceder para llegar al mismo punto a donde elegiste de nuevo volver a tomar ese escape, esa ruta. Y se transforma en un ciclo sin Sí, fin. es un Yo ciclo. diría que llevo mucho tiempo ahí. Yo diría que Mm. llevo, bueno, este último año he tenido muy buen desempeño, pero punto aparte, diría que ya llevo un par de meses, unos 3, 4 meses en ese ciclo donde no logro llegar.
Y al final, lo que para mí es como la conclusión final, para tú llegar a tu objetivo, por lo menos en forma física, si tienes una contextura gruesa, es pasar hambre, es pasar hambre. Si finalmente el tema de los déficits calóricos y todo eso es que te llevan al clímax de tu cuerpo, al bajar el índice de grasa corporal, es reducir las calorías, reducir el consumo de las calorías que gastas en el día. Y eso se refleja en hambre, porque tu cuerpo necesita energía. Le estás diciendo, le estás haciendo a tu cuerpo que busque otras formas de usar energía a través de lo que ya tiene, que sería la grasa en este caso. Y si no logras pasar hambre, nunca vas a superar esa barrera que tienes ahí constantemente. Sí, concuerdo totalmente contigo. De hecho, eso me hace acordar algo que leí hace un tiempo, que era de que al fin y al cabo, lo que diferencia de que alguien pueda bajar grasa, obviamente seguimos como en el ejemplo del ejercicio físico, porque esto se puede llevar a cualquier cosa, pero continuando en eso, si es que quieres bajar grasa, lo único que diferencia una persona de otra, por ejemplo, aparte de sus mesotipos, sería como en su resistencia hacia el hambre. Todos tenemos distintas resistencias al hambre. Claro, Entonces, por ejemplo, tú puedes tener mucha más hambre que yo. Entonces se me va a hacer mucho más fácil a mí bajar calorías porque puedo aceptar el hambre mucho mejor que tú. Puede que a ti el hambre te pegue claro, realmente, sí. realmente fuerte. Entonces, al fin y al cabo, eso depende mucho. Y eso tienes que combatirlo nada más que con voluntad. O sea, si es que Oh, realmente quieres hacerlo, hazlo porque cuando uno empieza a tomar consideración de qué es una caloría, de que realmente un paquete de gomitas puede hacer la diferencia ese día entre hacer un sí. déficit y no hacerlo, empiezas a tomar consideración. Sí, eso es muy, muy, muy. Oye, pero eso que dijiste tiene mucho peso, es cierto, porque mucha gente ni siquiera tiene idea lo que es el consumo calórico. El otro día vi un documental de un tipo que decía: yo no soy una persona sedentaria, tampoco soy una persona que come mucho, no me destaco por comer, pero estoy gordo. Y no sé por qué. Y él no tenía idea, nunca se había informado de lo que era el consumo calórico y él todos los días en la tarde se comía un paquete de palomitas y una copa de vino. Y él hacía su consumo diario y al final, en el medir el consumo calórico de su tramo total, de su caloría basal, claro, estaba pasado por 500 calorías, 500, 300 calorías. Pero mira, fíjate, 300 calorías es lo que puede ser un paquete de gomitas. Todos los días, constantemente, ¿qué va a ser? Acumulación de grasa. Obviamente no vas a tener un físico como quieres si lo que estás haciendo es, en vez de restar, en vez de ir a un déficit, cada día sumar calorías a tu cuerpo, a tu cuerpo. Lo único que vas a lograr va a ser crecer. Sí, y además que normalmente cuando uno toma como meta llegar como a estados de físico top level, estamos hablando de ya cuerpo atlético, resistencia atlética y capacidad atlética, tienes que tomar ciertos sacrificios y empezar a tomarte las cosas realmente en serio, porque en algún Mm, momento, sí o sí, no importa quién seas, cómo seas, cuándo empieces, da lo mismo, en algún momento se te va a venir a la mente, ¿vale la pena hacer esto? Sí o sí, o mm, sea, es que a todos en su camino le ha pasado. sí, En ese sí, momento, todo depende de qué tan fuerte sea la meta que tú tienes y qué tan claro. en serio te la quieres tomar, porque vas a Eh, tener que traspasar eso, que son ¿Cuáles son tus reales objetivos? impedimentos mentales que tú mismo te vas a colocar, se te van a Mm, aparecer. Ese es el más importante, creo yo. Al fin y al cabo, te empiezas a poner bloques mentales y si los consideras, no hay nada que hacer literalmente, no hay ayuda. no, no. ¿Cuáles son tus objetivos? Porque si para ti es algo momentáneo que quieres hacer simplemente porque se haya entretenido, por querer participar, claramente cuando el trabajo se vuelva tedioso y tengas que repetir la rutina de entrenamiento y tengas que levantarte temprano o tengas que acostarte tarde o tengas que ir cansado al gimnasio, te enfrentas a ti mismo y ves si tus metas son claras o no. Si no, simplemente salirse. Es súper fácil ahí. Tomar esa decisión, de hecho, se vuelve más fácil salirse que seguir en el camino. Sí, no, y además que mira, al principio creo que es bien entretenido porque ves tus progresos rápidos, ves que empiezas a levantar más peso, empiezas a hacer más repeticiones, sea lo que sea que estés haciendo. Al principio es muy fácil, pero después se empieza a volver repetitivo. Después ya es simplemente hacer lo mismo y prácticamente sin ver diferencias por mucho tiempo. Sí. Entonces todo eso es constancia, disciplina y bueno, más de lo que se ha Claro, hablado oye, y siempre y lo que todos saben. eso se conecta bien con lo que estaba comentando recién de cuando te estancas en cierto punto en la rutina, porque muchas veces cuando ya tienes como un estándar de rutina, cuando ya tienes un estándar de alimentación, empiezas a caer en ese ciclo de que
por cierto esfuerzo que llevas haciendo durante unas semanas, te mereces algo diferente y vuelves a repetir, bajas y subes constantemente. No hay un cambio real en la estrategia y no vas a ver un cambio real en el resultado, claramente. Sigues haciendo lo mismo. Que como eso, ahí retomo lo que dije de tienes que pasar hambre. Si realmente no haces un esfuerzo de no permitirte y con disciplina evitar todos esos cravings, evitar todas esas ganas de premiarte, no vas a ver resultados. Y créeme, en estas últimas 3, 4 semanas que he aplicado el tema de saltarme cualquier recompensa, no permitirme ningún extra, pasar hambre y todo, los resultados se muestran enseguida. Si haces las cosas con disciplina, con dedicación y te expones a pasar, no diría que un mal rato, pero te expones a pasar hambre, te expones a sufrir un poco, a andar cansado, a no tener muchos ánimos, porque el cuerpo necesita energía. Si te expones a eso, los resultados físicos, especialmente en el enfocado, en el índice de grasa corporal, se ven rápido, afectan muy, muy rápido. Sí, sí, concuerdo completamente. De hecho, creo que todo eso se puede como encerrar o englobar como en una frase que se me viene a la mente, que al fin y al cabo, si es que quieres llegar a esa felicidad instantánea, lo puedes hacer, pero va a Mm, ser un subidón y después una bajada. No va a ser nada sí. más que eso y te vas a mantener ahí en ese ciclo infinito. En cambio, si es que tomas en consideración, si es que realmente quieres hacer ese cambio, tienes que hacerlo en ese momento, tienes que pasar por ese proceso que es doloroso. Es doloroso al fin y al cabo, porque te empiezas a preguntar, ¿vale la pena? ¿Me estoy volviendo loco por esto? La Claro. gente me critica, etcétera. Hay muchas Mm. cosas que están como dentro de la ecuación. Entonces, Mira, tienes que pensar de que realmente en algún momento no vas a tener ni siquiera como esa felicidad. No va a ser nada más que orgullo de mirarte en el espejo, ver cómo has avanzado y saber que día tras día, decisión tras decisión, fue lo que te llevó a ese momento. No hay nada más gratificante que eso. no, eso es realmente gratificante cuando ves realmente los resultados. Y eso de hecho me reía por lo mismo porque se aplica a muchas cosas. Diría que lo extrapolas a otras situaciones en las que tienes que enfrentar ese desierto para llegar a la recompensa, aplica en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y me reía directamente porque hace tiempo escuché el comentario de mientras más paja tienes, menos sexo tienes, lo cual es muy cierto. El tema de la actividad energética que tienes, si eres una persona que constantemente se está masturbando, vas a llegar al punto en el que no vas a tener energía para contacto físico. Pero si tienes la capacidad de disciplinarte, enfocar tu energía, contenerte, dejar cualquier estímulo externo fuera de tu círculo mental, la vida te recompensa. Vas a tener esa misma hambre que te lleva al deseo, es la que te hace encaminarte al tener ese contacto humano, al buscar una relación, al buscar Mm. romanticismo, a la química. Y la gente lo ignora y muchas veces está cegado. De hecho, me ha pasado, donde estás en un periodo de solamente estímulo personal, fuera de cualquier energía externa, pero lo empiezas a contener, lo empiezas a armar, lo empiezas a construir y la vida te recompensa enseguida. Dale, bueno, estoy seguro de que mucha de la gente, las personas entre 15, diría que está entre 15 y 30 años, no pueden pasar un mes sin una paja. Así, esa es mi cifra. Esa es mi cifra. Yo Estudios para eso, científicos lo sí, dicen. ese es mi... De hecho, están los retos y todo de, por ejemplo, en Chile el septiembre sin Mm. FAP, también, que y el 90-95% de la gente lo pierde, pero el punto es, expónete a eso, expónete a hacer un cambio, expónete a contenerte, a disciplinarte y vas a ver Mm. los resultados en no un largo periodo. Pero estamos acostumbrados a que todo sea tan rápido, queremos resultados tan inmediatos que un mes se vuelve eterno Mm. para muchas personas, pero si lo pones a largo plazo, es nada. Un mes es nada, nada, pasa Sí, volando. sí, no, y eso me hace acordar un poco cuál es la forma de motivación que me doy a mí mismo cuando estoy como en esas situaciones de pasar hambre o querer como fallar en algún aspecto. Mm, Es más que nada saber de que si es que esto no fuese difícil, todos lo podrían hacer, y si todos claro, lo podrían sí, hacer, no tendría valor alguno. no.
No, 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 ¿Cuál es totalmente. la recompensa? Es ser parte de ese 1% que tiene esa capacidad atlética, que se puede desenvolver en cualquier ámbito, que puede Mm, hacer lo que quiere, que tiene la capacidad de aprender habilidades, que se claro, enfrenta a situaciones que nadie se querría enfrentar. Entonces, todo eso, y de hecho, esa parte que tú dijiste como de pasar hambre, de cierta manera como que te ayuda un poco porque... A sí. mí por lo menos como en esa situación de estar como con un poco de hambre a veces, y esto también se lleva como al tema del intermittent fasting, ¿cómo se llama? El ayuno intermitente. Ah, claro. De alguna manera te pone como en una situación irritable, y esa situación irritable saca como el animal, y ese animal que te lleva a hacer cosas que Sí, no harías en una circunstancia normal. claro. Ese fuego que está ahí, que te da la iniciativa de actuar, de tomar las cosas por ti mismo. Sí, totalmente. Sí. Esa situación la ves a diario en todo caso. Esa situación, cada vez que estás enfrentando una entrevista de trabajo, o ir a comprar, o entrar en cualquier contexto, va a depender. Si tienes esa hambre de actuar, la actitud que pongas para hacer las cosas. Por ejemplo, si te vas a una entrevista de trabajo y tienes ese deseo de conquistar, el tú hacer preguntas, el tú atacar, el tú querer saber, el tú saber si lo que te están ofreciendo vale la pena, cambia completamente el paradigma a cuando tú llegas en una situación de pregúnteme si yo puedo hacer esto, sería capaz de esto, estos son mis horarios y si me gustaría, si ustedes me dan la oportunidad. No, es completamente diferente cuando entras con esa hambre, con ese fuego. ¿Ustedes qué me ofrecen a mí? Esto es lo que tengo yo. Ya. ¿Qué ustedes me van a dar por tenerme a mí participando en sus filas? Eso es completamente diferente. Sí, y es súper difícil cambiar ese punto de paradigma de uno mismo, Sí, porque uno tiene que empezar a dar vuelta a todo su paradigma completamente y eso lleva harto tiempo, sí, mucho, mucho tiempo. No, no es que de aquí a mañana te levantes y ya sepas que te puedes vender, sepas que puedes hablar lo que quieras. Al fin y al cabo, todo esto es nada más que un sinfín de acciones en el que tú sabes que cumpliste, en el que ya tienes confianza en ti mismo, que sabes que haces lo mm, que dices, que cumples. Ahí recién, día tras día, te empiezan a convencer a ti mismo, recién. sí, 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 sí. Te empiezas a convencer a ti mismo de que No, literalmente, te literalmente. empiezas a convencer a ti mismo de que eres la persona que dices. Sí, te crees. Sí, eso es confianza, de hecho. Y Mm. claro, obviamente desde este punto, cuando uno ya tiene algo construido, lo ves desde un contexto súper diferente. Y yo creo que para muchas personas que no tienen ese nivel de confianza, no se atreven a hacer cosas, tienen problemas para sociabilizar, se dicen, no, pero para ti suena tan fácil, pero ¿cómo lo haces? No, es que no, yo no podría. Claramente ya siguen construyendo esa persona que no son, construyen esa persona que no creen que son y finalmente lo lleva al fracaso. Pero eso es un paso a paso, o sea, ninguno de nosotros nació con eso es Mm. algo que se construye día a día, palabra tras palabra, cruce de información. No importa las habilidades con las que naciste, no importa el estatus social que tuviste, la educación incluso no importa. La idea es partir con algo, preocuparte de primero Mm. conocerte, saber cuáles son tus fuertes, saber cuáles son tus debilidades. Si entiendes tus debilidades, cuídalas, no te falte el respeto a ti mismo. Trabájalas poco a poco para que también se vuelvan parte de tus fortalezas. Ocupa tus habilidades y tus fortalezas para mostrar que la persona que eres es mucho más. Crea una sombra tuya, crea esa sombra que te va a dar poder sobre el resto. No necesitas ser la mejor persona del mundo para poder armar una buena conversación, para poder venderte bien una entrevista. Solamente debes tener claro cuáles son tus herramientas alrededor tuyo. Si tus Sí. herramientas son la computación, usa la computación para hablar de cosas que sabes. Usa nombres, habla bien, habla con confianza, habla con estructura, preocúpate, lee para que puedas tener un buen vocabulario. Al final, si estás buscando que tu vida cambie porque no le encuentras un sentido, tienes que hacer que las cosas cambien poco a poco. No puedes esperar que sea de mañana, pero empieza con algo. Y mientras más lo sostengas, pese a fallar, no pares de tratar, no pares de intentar. Esa es la clave. No importa cuántas veces caiga. Si me pusiera a contar las veces que he caído, me faltarían dedos, me faltarían números para contar las veces que he caído. Sí, Pero finalmente vuelves a tratar, vuelves al punto y lo vuelves a intentar y te vuelves a enfrentar. al fin y al cabo, yo creo que todo esto se resume en salir un poco de esta mentalidad de víctima. Cuando uno ya sale de esta mentalidad de víctima y asume la responsabilidad de sus acciones, asume el punto en el que estás, porque todo lo que te está pasando, todo el ambiente en el que estás, las cosas que te pasan, la gente con la que estás rodeada, todo es decisión tuya y tienes el Es tu control sobre todo eso. responsabilidad.
Lo primero Ujú, es saber que tienes control absoluto sobre eso. Si es que no lo claro. haces, es porque aún no lo reconoces. Creo que el primer Mm, paso es reconocer tu capacidad como creador de la realidad, como moldeador. Tú puedes literalmente hacer claro, lo que quieras que te imaginas, sí, infinitamente. Puede que te lleve 30 años, pero es posible, es posible. No estamos hablando de lapsos de tiempo en este momento, simplemente de acción. claro. Entonces, lo primero es salir de esta mentalidad de víctima, saber de que tienes la capacidad de poder hacer ¿Y lo que te cómo, propones cómo y lo hacerlo. harías? Cuando está, es que es tan difícil porque uno lo habla de una manera tan personal en la que se hace simple. Se hace simple porque ya lo entiendes, porque ya viste los patrones. Pero es difícil hacer entender a personas que no pueden verlo, que tengan la conciencia de hacerlo. Le hablas de conciencia, le hablas de disciplina y todo eso, pero son conceptos que muchas personas ni siquiera entienden. ¿Cómo hacer que una persona que nunca en su vida se ha preocupado de sociabilizar, nunca en su vida ha sabido cómo sociabilizar, convenza a alguien de hacer algo? Siempre es la persona que es convencida. O cómo hacer que una persona que no es consciente de cómo su propia vida está designada por sí mismo, cambie los patrones de eso, si no los ve. Eso es como el fruto de descubrir cómo manejar el sistema. Yo creo que si es que alguien me preguntase y me viene como con esa situación en la que tú me planteas, que probablemente sea la mayoría de la gente, lo que diría es que partiera simplemente con entrenamiento. Creo que el entrenamiento te otorga la capacidad de comprender qué es la disciplina, qué es presentarse todos los días, qué Mm, es hacerte cargo sobre tu alimentación, tu salud, tus tiempos, que es hacerte sí, cargo de ti. Entonces, al fin sí, y sí, al sí, cabo, después cuando empiezas a masterizarlo, simplemente enfócate al principio en el entrenamiento. Enfócate hasta que claro, ya le agarres el ritmo y empiezas a agarrar eso mismo que aprendiste. Todas esas habilidades las puedes traspasar al resto. Puedes empezar sí. a aprender habilidades de comunicación, empezar a aprender nuevos idiomas, hacer viajes, nuevos trabajos, nuevos estudios, lo que quieras, todo con disciplina. Claro, imaginándote en esos momentos en el que estás, no sé, entrenando, corriendo o levantando una pesa al máximo, ¿cuántas iluminaciones, te pregunto a ti, no has tenido en ese momento cuando estás al borde del fallo? Mm. O cuando quieres rendirte, o cuando pasas esa barrera del dolor, la barrera del dolor que le llamamos. Cuando Sí. estás corriendo y tienes mil cosas en la cabeza y lo único que quieres es bajarte o parar de correr, bajarte de la máquina y salirte ahí, pero te dices a ti, no importa qué me está empujando, qué me está deteniendo, no voy a parar. Se acaba el dolor, se acaban los pensamientos, solamente estás tú y tu respiración y sigues. Y se siente tan aliviador, desconectado de todo y solamente contigo mismo, es tan cálido que diría que eso claro, te entrega las respuestas universales. Es una conexión entre tú y el universo que Sí. te ilumina. Sí. Es cierto, lo que mencionas el simplemente mantener el entrenamiento es fundamental. Y ese ha sido siempre uno de tus consejos, en el sentido de, mientras no falle el entrenamiento, sigues en track, sigues ahí continuando, sigues creando, porque al final te lleva a muchas más respuestas. Mientras más disciplina aplicas a ti mismo, más disciplina te exiges. Buena técnica esa. Nada, cerrando un poco, Quería seguir, hablar, ¿sí? quería hablar de Ozempic, weón. ¿Ozempic qué es eso? Ozempic. El, Cuando estábamos hablando de los pensamientos del control del hambre, me vino eso, quería meterlo ahí entre medio. Aproveché que teníamos un buen ritmo, no lo dejé, pero el tema de Ozempic es este medicamento que te ayuda a suprimir el hambre, que te ayuda a bajar de peso, que es un medicamento para personas diabéticas. Entonces, estaba pensando en estas nuevas tecnologías que claramente van a tener un efecto, sea negativo o positivo, no importa, van a tener un efecto en el ser humano, porque están cambiando como la fisiología humana en el sentido el estándar sensorial de la gente. Este medicamento te hace no sentir hambre. Esos pensamientos de comer, esos pensamientos de siempre estar constantemente en cravings, los elimina. Estuve viendo un reportaje de esto y es bien interesante. Te dejo ahí la invitación a conocer un poquito de esto porque es un tema muy, muy... De hecho, todos están hablando de eso. A South Park sacó un capítulo de esto donde Cartman está adelgazando con Ozempic. Pero imagínate que todas esas veces que tienes los pensamientos de pizza o que estás comiendo, que a mí eso me pasa mucho. Estoy comiendo pensando en cuál va a ser mi siguiente comida, se borran, no están, desaparecen. No hay hambre, no hay sensación de querer alimentarse. Entonces, mira,
Ya poniéndolo de esa forma, ¿cómo va a afectar al ser humano? Perder el hambre es perder tu esencia de animal, tu esencia de caza. O Mm. sea, va a estar interesante, podríamos tocarlo en otro segundo, pero el tema de cómo va a afectar y cómo va a solucionar el problema de mucha gente, porque hay mucha gente que realmente simplemente no puede luchar contra esto, y hay que entender que no todos somos guerreros, por supuesto. Por lo tanto, luchar con la sensación de hambre es algo que no todos se van a atrever a hacer, porque es difícil, no es fácil. Entonces, para ese tipo de personas, este medicamento está siendo muy, muy útil. No Simplemente sé, lo combatir con el consumen. hambre se siente como no natural, de alguna manera. Sientes que vas como contra la naturaleza de tu cuerpo, pero al fin y al cabo es lo Claro, más natural que existe. claro, batallando contra ti, batallando contra tus instintos animales. La falta o la carencia Ausencia. de algo es lo Mm, que te hace, te da la energía para salir. Te da la energía claro, para para salir. buscarlo. Nada, cerramos Sí. ahí. Si es que Ozempic se manifiesta por ahí y nos quiere auspiciar. Claro, para hablar de él. Sí, bueno, Nada, interesante. viejo, nos vemos un Nos gusto. vemos.